Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. En el año 60 o 62 aproximadamente, después de Jesucristo, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, escribió esta maravillosa carta del libro de los Efesios. Una carta maravillosa y que se conoce como la corona de todos los escritos del apóstol Pablo. Pues la carta de los Efesios presenta a Cristo como la vía o el único camino para que el hombre sea reconciliado o para que la raza humana sea reconciliada con Dios el Padre. Pablo en la cárcel recibió informes de las infiltraciones de falsas enseñanzas y doctrinas en las iglesias. Por tanto, uno de los propósitos principales de la carta de los Efesios es para equipar, para afirmar y llevar a la iglesia y a los santos a una madurez espiritual y alcanzar la semejanza de Cristo. Entonces, por ese propósito, o por el propósito principal, es llevar a los creyentes a una madurez espiritual de que lleguemos a la semejanza de Cristo. Y a lo largo de la carta se puede ver, amados hermanos, la genuina preocupación del apóstol Pablo de que se predique un evangelio sano y verdadero. Se estaban infiltrando doctrinas falsas, se había infiltrado malas enseñanzas, y Pablo desde la cárcel se preocupa para que se predique el evangelio sano, el evangelio verdadero. Y yo pienso que eso es lo que haría cualquier buen líder que se preocupa por aquellos que estén debajo de él, de que sea enseñado correctamente. ¿Están aquí conmigo? Nosotros como pastores estamos contentos, motivados y esperanzados con esta nueva directiva de los caballeros, que ha empezado con mucho entusiasmo y deseo de ver hombres de esta iglesia y del reino activados. Sí. Nosotros como pastores, wow, la verdad que los caballeros están entusiasmados. Esta directiva ha sido diferente. Todas las directivas hacen buen trabajo, pero como que esta es diferente porque ellos tienen un deseo, tienen una visión de que los hombres de la iglesia, los hombres de familia, los hombres de los matrimonios sean activados. Se activaron los caballeros. Se activaron los caballeros. Por eso me pareció a mí un excelente eslogan que usaron para promover el ministerio y las funciones de los caballeros de esta iglesia. Se activaron los caballeros. Por eso en esta noche me pareció interesante a mí, de acuerdo al texto bíblico que leímos, ponerle como título: activado para vivir sabiamente. Activado para vivir sabiamente. Ahora, escuche bien. Si yo digo que se activaron los caballeros,
Eso me indica a mí que cuando algo se activa era porque antes estaba desactivado. No sé si me entiende. Lo único que hace algo que está desactivado es servir de adorno. Algo que está desactivado lo único que hace es ocupar un espacio. E incluso muchas veces algo que está desactivado sirve como estorbo para uno desarrollarse o pasar hacia un lado o hacer algo. Algo que está desactivado se convierte en algo que es inútil. Escuche bien lo que estoy diciendo. Por el otro lado, algo que está activado o que va a activarse o que se activó significa que lo ponemos en funcionamiento. Activado significa pasar de un estado de inutilidad a un estado de utilidad. Escuche bien lo que estoy diciendo. Activarse significa pasar de un estado de inutilidad a un estado de utilidad. Por lo tanto, escuche bien lo que voy a decir. Escuche bien lo que voy a decir. A los que me están viendo en la cámara y a los que están aquí. Para usted poder ser útil en el reino de Dios, para usted poder ser útil en el matrimonio, para usted se poder ser útil en la sociedad, para usted poder ser útil en esta iglesia, es indispensable que usted se active. Es indispensable que estemos activados. Y quiero ilustrarle, yo no voy a predicar muy largo, pero quiero ilustrarle. Pensemos en una tarjeta de crédito o de débito y pensemos en un teléfono. El teléfono tiene dentro el potencial de comunicarse a todo el mundo o en toda parte. También este teléfono por dentro tiene el potencial de salvar vidas, porque una llamada de emergencia puede salvar una vida. Tiene todo ese potencial por dentro. La tarjeta tiene carga, un potencial por dentro que puede facilitarle la vida a muchísimas personas. Porque qué fácil es cuando la tarjeta está activada, que usted simplemente la pasa por una maquinita y automáticamente le sacan el dinero a usted para pagar la mercancía que está cobrando. No tiene que ir al banco, no tiene que hacer un cheque y no tienen que verificarlo. Una tarjeta le puede facilitar la vida a muchas personas. Pero a pesar de que el teléfono tiene el potencial por dentro para hacer todas estas cosas y a pesar de que la tarjeta tiene el potencial por dentro para hacer todas esas cosas, si no está activada es inútil. Carga el potencial. Tiene todas las herramientas por dentro para hacer algo útil, pero si no está activada es un objeto que ocupa un espacio. Es algo que es inútil. Usted puede tener 10 millones de dólares en esta tarjeta, pero si no está activa, no tiene acceso, no funciona, es inútil. Alaba mi alma al Señor. Pero yo en esta noche vine a darte buena noticia. Yo quiero decirte que tú y yo hace mucho tiempo que fuimos activados. Yo no sé si se puede dar la gloria a Dios. Hace mucho tiempo que tú y yo fuimos activados. Activados. Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos desactivados. Escúchame bien. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo, estábamos desactivados. Simplemente ocupábamos un espacio en este mundo y no éramos útiles al reino de Dios porque estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Toda persona que está sin Cristo allá en el mundo está desactivado para el reino de Dios. Es inútil, simplemente ocupa un espacio aquí. Tiene el potencial por dentro, pero como no está activado y conectado con la fuente en el reino de los cielos, no es útil en este mundo. O es útil para el reino de los cielos. Pero desde que yo me entregué a Cristo, como estaba diciendo el hermano Santiago de su regreso al Señor, pero cuando yo me entregué a Cristo ocurrió algo maravilloso. El Espíritu
Espíritu Santo limpió mi vida. El Espíritu Santo me purificó, limpió mi espíritu, limpió mi alma. Y entonces pude tener conectarme con la fuente de todo poder allá en el trono de Dios, que se llama el Padre Celestial. Y cuando vine a Cristo, el Espíritu Santo me conectó con la fuente, me activó con la fuente y tuve ahora acceso a las bendiciones que hay en el reino de los cielos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entonces es importante que usted entienda, se activaron los caballeros. Y yo reflexionaba y decía, con esto que yo estoy diciendo, entonces yo creo que hay dos preguntas que tenemos que hacernos. La primera pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy activado? Porque yo sé que esta tarjeta está activada cuando la meto y me da dinero. ¿Cómo yo sé que este teléfono está activado? Bueno, cuando entro y puedo hacer llamadas, cuando entro y puedo entrar a las redes sociales. Ahora, como cristiano, ¿cómo yo sé que estoy activado? La segunda pregunta es, ¿para qué fui activado? Y es algo que debemos de reflexionar en este momento. Porque la promoción estuvo excelente. Se activaron los caballeros. Y yo decía, ¿y cómo saben ellos que están activados? ¿Y sabrán ellos para qué fueron activados? Reflexionemos por un momento. Miremos el primer punto. No me voy a extender mucho. Si no, la segunda parte la predico el domingo. Si le gusta, si le gusta. Gloria a Dios. Primer punto, ¿cómo sé yo que estoy activado? Bueno, observe ahí el pasaje que acabamos de leer, porque todo está aquí en la palabra, no es invento mío. Leímos el capítulo 5, versículos 15 y 17, pero en los versículos anteriores, el versículo 7 al 14, allí Pablo hace el contraste entre las tinieblas y la luz. Y luego aquí en el versículo 15 al 17 hace otro contraste entre el necio y el sabio. Primero el contraste entre las tinieblas y la luz, y el contraste entre el necio y el sabio. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos activados? Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, yo estoy activado cuando yo cambio las tinieblas por la luz. Cuando yo decidí trasladarme de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Cuando yo estoy en la luz es porque soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy activado? Porque soy hijo de la luz. Y si soy hijo de la luz, tengo que alumbrar. En segundo lugar, ¿cómo yo sé que estoy activado? De acuerdo al apóstol Pablo, cuando cambiamos los necios por los sabios. Es decir, la necedad por la prudencia. Cuando yo estaba en el mundo era un necio pecando. Era un necio porque no entendía las cosas de Dios. Pero cuando dejé la necedad y usé la prudencia para convertirme en sabio, porque atendí los llamados de Dios. Y en tercer lugar, yo sé que estoy activado cuando he cambiado la locura del pecado por la sabiduría de Dios. Denle el aplauso al Señor, amén. Por la sabiduría de Dios. En otras palabras, amados hermanos, el que está activado por el Espíritu Santo no anda como necio, sino que anda sabiamente. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy activado? Porque no soy necio, soy sabio. Porque no ando haciendo necedades, ando ¿qué? Sabiamente, como dice la palabra de Dios. Si no sabía la respuesta, ya te la tiene. Pero hay más, hay más. Observe
el versículo 15, donde empezamos a leer. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces ya aquí hay tres palabras en las cuales yo quiero que usted se enfoque brevemente para que entendamos este concepto de lo que es estar activado en las cosas de Dios. Observe aquí tres palabras: mirad, diligencia y andéis. Ahora observe, la palabra mirad aquí no significa ejercer la función de la vista. Cuando dice mirad, no está diciendo que ejerza la función de la vista. Es más bien hacer un análisis interno y verificar cómo estamos andando. En otras palabras, yo como hombre de valor, yo como sacerdote de mi casa, ¿cómo estoy yo viviendo el tiempo? ¿Estoy creando un camino o un legado para que los hijos me sigan? ¿Estoy yo perdiendo el tiempo o ando neciamente conforme a los rudimentos de la carne y no conforme a los rudimentos del espíritu? ¿Cómo estoy yo? Mirad, a un análisis. No es que mire al otro, no que mire a aquel, es que te mire tú mismo por dentro. ¿Qué está pasando en tu vida? Si estás activado o no estás activado. Y luego la palabra dice, ¿cómo andéis? Tampoco se refiere al acto de caminar, sino más bien de cómo estamos viviendo nuestra vida también. Y en tercer lugar dice el término diligencia. ¿Ve? Mirad con diligencia cómo andéis. La palabra diligencia aquí lo que significa es hacer algo con precisión y perfectamente, o con muchísimo cuidado. Eso es diligencia. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, en la manera que tú sabes si está activado, el número uno, es cuando tú te detienes a mirar. Entonces, amados hermanos, estas tres palabras, mirad, andéis y diligencia, y las definiciones que acabamos de dar, nos indica que lo que Dios nos está preguntando es que nos detengamos y nos hagamos un examen nosotros mismos. Mirad con diligencia cómo andáis. Hacerse un examen cuidadosamente para verificar si estamos activados para vivir sabiamente. Un análisis, un autoanálisis. ¿Sabe que David, en el Salmo 139, es impresionante lo que David va allí delante de Dios? En el versículo 24 y 25 dice, examíname, oh Dios, dice él. Y mire lo atrevido de David. Ir delante del Dios Todopoderoso y decirle, examíname, oh Dios. Dice, y conoce mi corazón. Oiga lo que está diciendo. Yo quiero que tú como médico divino me examines y mire mi corazón. No es a ver si hay una vena tapada. No. A ver qué es lo que hay adentro ahí en correlación a las cosas espirituales. Examíname, oh Dios. El médico normal, natural, el cardiólogo puede hacerte un examen a ver cómo está funcionando el corazón. Pero el único que puede examinar tu corazón en sentido espiritual, a ver lo que hay, es Dios. Y como David sabía eso, dice, examíname, oh Dios. Dice, y conoce mi corazón. Y luego le dice, pruébame. Oiga, pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando dice pruébame, lo que está diciendo David es, hazme un laboratorio espiritual. Sácame la sangre. Hazme un electrocardiograma. Porque yo necesito que tú me enseñes la radiografía a ver cómo está mi corazón y cómo está mi pensamiento. Y si hay algo, dice, yo quiero que tú me des los resultados para entonces yo tomar medidas para saber cómo yo estoy andando. Yo no sé si te alaba el Señor. Oh, gloria, aleluya. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces dice, y guíame en el camino eterno. En otras palabras, si hay algo indebido que salgan, que los resultados muestren espiritualmente, que pase por el laboratorio del cielo y hay algo que es indebido, yo quiero que tú me lo muestres. Y entonces, escuche la corrección, dice,
y guíame por el camino eterno. Entonces, ayúdame entonces a entrar en el camino que tengo que entrar. Ayúdame a enderezarme, ayúdame a vivir sabiamente conforme a lo que tú has dicho para mí. Así que, amados hermanos, haciendo un examen cuidadoso, seriamente, con la intervención de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, es la forma que podemos saber si estamos viviendo una vida necia o sabia. ¿Se activaron los caballeros? Pensemos en esto, amado. En segundo lugar, miremos el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. De hecho, son una serie de consejos que Dios nos está dando. Pero lo estamos aplicando a la actualidad ahora en el sentido de que se activaron los caballeros. Y yo estoy contento por eso. Muy contento de que se hayan activado. Pero quiero que se activen correctamente. Que no sea simplemente emoción, sino convicción de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el versículo 16, amado, es otra evidencia de que vivimos sabiamente. Dice ahí, aprovechando bien. ¿Cómo dice? Aprovechando bien. Toda persona que es activado para vivir sabiamente tiene que saber cómo gasta su tiempo. O mejor dicho, cómo invierte su tiempo. Porque nada que nosotros hagamos para Dios es gasto, es inversión. Yo no sé si usted entiende. Es inversión. Porque cuando usted invierte es la única manera que puede recoger. Y cuando nosotros invertimos tiempo en las cosas de Dios, no estamos gastando el tiempo, estamos invirtiendo para nuestra propia bendición. El tiempo se gasta en otras cosas que no producen cosas para la vida eterna. Todo creyente activado para vivir sabiamente necesita saber cómo redimir al máximo el tiempo. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Todo creyente que fue activado para vivir sabiamente tiene que saber cómo maximizar o cómo redimir al máximo el tiempo. Es decir, aprovechar todas las oportunidades diarias para el servicio y la adoración a Dios. Ahora seamos sinceros, amados. Si hacemos un examen seriamente y detenidamente en cómo estamos invirtiendo el tiempo, todos estamos mal, incluyendo el pastor. Hello. Si hacemos un examen nosotros ahora mismo aquí, conscientemente delante de Dios, nos vamos a colgar todito. La máquina se va a volver loca. A veces pasamos más tiempo en las redes sociales que leyendo la Biblia. No puedo orar media hora, pero me paso 2 horas dándole like, viendo videos. Me ha pasado a mí. Y de momento tengo que sacar. ¿Pero qué pasa aquí? Espérate. Entonces, en esa manera, a veces nos pasamos horas y horas en las redes sociales o en otras cosas. Y no estoy diciendo que eso sea pecado. Pero cuando vamos a la realidad y usted sabe manejar su teléfono, el teléfono le dice cuántas horas en el mes tú entraste a Facebook. Te dice cuántas horas estuviste viendo Netflix. Te dice cuántas horas estuviste haciendo esto y haciendo otro. Y cuando tú vienes a ver, ay Dios mío, yo creo que todos tenemos que pasar al altar y arrepentirnos delante del Señor. Porque yo lo veo con mis ojos. Venimos a orar
Y lo más que aguanta un caballero orando lo máximo son 5 minutos. Y desde los 3 se quiere levantar. No pelea la batalla. Y algunos ni siquiera se tiran a orar. Se sientan ahí y cuando van a orar, como es costumbre, dicen: Señor, gracias por los alimentos. Ay, que estoy en la iglesia, ¿verdad? No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Están en la iglesia y se sienten y van a orar y dicen: Señor, gracias por los alimentos. Y se dan cuenta que no están orando por los alimentos, que es en la iglesia que están, porque están automatizados en las oraciones. Entonces, cuando nosotros fuimos activados para vivir sabiamente, es porque a nosotros nos interesan más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Que somos justos con Dios y que nosotros aprendemos a redimir al máximo el tiempo, porque las cosas de Dios son las que son eternas, las que están aquí en la tierra. Este teléfono no se necesita en el cielo, ni tampoco la tarjeta se necesita en el cielo. Ya nosotros tenemos el dinero que compramos en el cielo. Ya Dios nos dio la moneda que circula en el cielo. Escúchame bien, la moneda que circula en el cielo para tú comprar los milagros se llama la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Ya la tenemos. Cuando lleguemos allí, simplemente lo que tenemos es que seguir usándola. Entonces, invierta su tiempo en las cosas que son eternas. Eso es lo que te indica a ti que estás viviendo sabiamente y no como necio. Activado para vivir sabiamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y una razón clara y evidente de por qué debemos aprovechar bien el tiempo, dice claramente ahí, dice: porque los tiempos son. Si Pablo se está refiriendo a los tiempos de él, y él dice que son malos, imagínense cómo estamos ahora. Peor. ¿Cierto o falso? Observe el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, dice. En otras palabras, oye, si los tiempos son malos, dice, no sean insensatos. En otras palabras, no seas brutito. Si los tiempos son malos, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y yo te aseguro que la voluntad de Dios es que tú uses todo el potencial que puso dentro de ti. La voluntad de Dios no es que te pase aquí chic y chic y chic. La voluntad de Dios es que todo el potencial que Él depositó dentro de ti sea activado para su gloria. Dele la pausa al Señor, amén. Finalmente, amados hermanos, todo creyente activado para vivir sabiamente tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si Pablo está diciendo que en el tiempo de él los tiempos eran malos y que ahora están peores, entonces seamos sabios, no seamos insensatos. Ante tal amenaza, ante tal situación, debemos vivir la vida sabiamente, no siendo insensato, siendo entendido. Debemos ser personas entendidas, llenos de sabiduría para discernir, conocer y hacer la voluntad de Dios. La palabra insensato en el griego es una palabra que significa sin seso. La palabra insensato en el griego significa sin seso en su etimología. Significa que está hueco de aquí arriba. Sin entendimiento, sin inteligencia. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor que ya tú no estás sin seso, no estás sin entendimiento, porque desde que te convertiste a Cristo, dice que tienes la mente de Cristo. Eres inteligente, eres inteligente. Alaba mi alma al Señor. Amados, todo aquel activado para vivir sabiamente sabe que la voluntad de Dios se descubre a través de su santa palabra. En su palabra, cuando tú sabes la palabra, cuando entiendes la palabra de Dios, ahí es que tú conoces
cuál es la voluntad de Dios, y el que la aplica a su vida es una persona que vive una vida sabiamente, espiritualmente hablando. Entonces, la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. No es a través de otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a la palabra de Dios y quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 3, 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven, entonces si yo fui activado para vivir sabiamente, yo tengo la responsabilidad de buscar a esos que están perdidos para que vengan y sean activados y vivan con sabiduría para Dios. Entonces ahí está. ¿Para qué tú fuiste activado? Para buscar a aquellos que están desactivados. Alaba mi alma al Señor. En el versículo 18 de Efesios 5, ahí está la voluntad de Dios, que todos seamos llenos del Espíritu Santo. También usted puede ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice que seamos, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de todo tipo de pecado. Y todo hombre o creyente que fue activado para vivir sabiamente se aparta de todo pecado. Ahí yo sé que estoy viviendo, que estoy activado. Y también en 1 Tesalonicenses 5, 18, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Oiga, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Dice, dando gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, me majé el dedo gordo del pie y digo, gracias Señor, porque me pude haber roto el pie completo. Yo no sé si me está entendiendo. Dando gracias a Dios por todo. Gracias Señor porque tuve un día maravilloso en mi trabajo. Pero también te doy gracias Señor porque ayer lo tuve mal. O solamente somos agradecidos cuando todo va bien. No, escucha. Las tormentas para el cristiano que vienen de parte de Dios es para llevarte al propósito de Dios. No es para alejarte, es para acercarte a Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios y te alejas del propósito de Dios, ahí es que viene la tormenta y te empuja de nuevo a donde tú tenías que estar. Entonces yo digo, gracias Señor por esa tormenta, gracias por esa prueba, gracias por esa situación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. A mí no me importa si aquel me pagó mal, yo le voy a pagar bien. Y decía anoche en el estudio bíblico de que mi esposa me leyó un post de alguien ahí interesante, que decía que había un caballo que estaba amarrado y el diablo fue y lo soltó. Y el caballo fue al vecino y le comió el sembradío que tenía. Entonces el dueño de la finca, enojado, fue y le pegó un tiro al dueño del caballo. Al caballo, perdón. Este caballo me dañó y le pegó un tiro al caballo. Entonces el dueño del caballo, enojado, fue y le pegó un tiro al dueño de la finca. Entonces la mujer del dueño de la finca, como le mataron a medio, fue al dueño del caballo y lo mató. Entonces, como el hijo del dueño del caballo le mataron a su papá, fue y le pegó un tiro a la esposa del dueño de la finca. Entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando y fueron y le preguntaron al diablo, ¿pero por qué tú hiciste eso? Y dice, yo solamente solté el caballo. En otras palabras, lo que está diciendo es, el diablo solamente aprieta el botoncito y el mal está dentro de nosotros y ¡pum! Explota. Pero aquellos que fuimos activados para vivir sabiamente para el Señor, no importa lo que el diablo apriete, siempre haremos el bien, siempre haremos el bien, siempre haremos el bien. Imagínate tú si Dios nos pagaría conforme a como nosotros actuamos para Él. Tuviéramos frito. Pero Dios es grande en misericordia. La Madre Teresa decía que debemos de hacer el bien hasta que nos duela.
¿Cuál es la voluntad de Dios para aquellos que fueron activados para vivir sabiamente? Hacer el bien todo el tiempo. ¿Sabes lo terrible que es eso? Que hay hermanos que porque aquel no lo saludó o dijo algo, ya ni siquiera no quieren saber de él, ni siquiera más. No, mira, no. Si son capaces le ponen el pie para que tropiecen. No. ¿Tú sabes a quién es que tú tienes que darle amor? A quien más los necesita, a aquellos que hablan mal de ti. Aquellos que quieren, donde tú tienes la cabeza, quieren ver los pies. A eso es que tú tienes que amar más, porque son los más que lo necesitan. Haciendo el bien. Alabado sea Dios. Entonces, amado, la garantía y bendición de hacer la voluntad de Dios está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, que dice: y el mundo pasa. Escuche bien. Y el mundo pasa. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Para siempre. El hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, y confiar plenamente en Él, es la evidencia de que estoy activado para vivir sabiamente. Entonces, dicho esto, ahora puedo contestar la segunda pregunta que hice al principio. La primera es: ¿cómo yo sé que estoy activado? Ya se la contesté. Ahora, la segunda pregunta es: ¿por qué fui activado? Yo quiero que todos se pongan de pie. Y todos respondamos a la pregunta. Yo hago la pregunta y luego usted la responde. Y yo la voy a decir y usted la repite. ¿Para qué yo fui activado? ¿Para qué yo fui activado? Dígalo conmigo. Yo fui activado por el Espíritu Santo para vivir sabiamente. Para la gloria de Dios. Ahora yo lo voy a decir. ¿Para qué usted fue activado? Dígamelo. Ahí está. ¿Para qué yo fui activado? Para vivir sabiamente para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor. Yo estoy seguro que la pastora lo hubiese hecho mucho mejor que yo. Pero eso fue lo que Dios puso en el corazón de ella y mío. Así que incline su rostro y oremos. Señor, gracias. Porque verdaderamente podemos decir que se activaron los caballeros. Ahora permite, Señor, que ellos entiendan para qué fueron activados. Que ellos se revisen si verdaderamente están haciendo la función de una persona, de un creyente activado. Si alguno se había desactivado porque se había desconectado de la fuente del cielo, Padre, yo te pido que en esta hora sea activado con el poder del Espíritu Santo. Que sea enderezado de una manera poderosa. Y permite, Señor, que entendamos que fuimos activados por Cristo y el Espíritu Santo para vivir sabiamente. Sigue, Señor, con el entusiasmo que estos caballeros tú le has puesto, que sigan hacia adelante, conquistando a otros. Y que, Padre, los que estén aquí en esta noche, como están activados ahora, a través de ellos se activen los demás. Que vivan vida santa, que vivan vida sabia, apartada del mal. Ayúdanos como caballeros, Señor, a dar el buen testimonio a nuestras esposas, a nuestros hijos, de una manera especial. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.